Bueno, el cementerio de la Recoleta, que en realidad su primer nombre fue Cementerio del Norte, ¿sí? Nació en el año 1822, el 17 de noviembre, puntualmente. Gobernaba la ciudad de Buenos Aires Martín Rodríguez, ¿sí? Como ministro de gobierno tenía a Rivadavia, y nace en los huertos que tenían los hermanos Recoletos, los Recoletos descalzos, por eso se llama la Recoleta el lugar, que tenían una parroquia. Acá vemos una vista aérea. El cementerio tiene 50.000 metros cuadrados cubiertos, con más de 4.800 bóvedas el lugar. Fíjense, es uno de los cementerios más importantes del mundo, no solamente por su valor histórico, como dijimos, sino también por su valor escultórico, arquitectónico, y para nosotros que somos amantes de la historia argentina, ahí está un poquito la historia del siglo XIX y del siglo XX de nuestra patria, ¿no? 5 integrantes de la primera junta, integrantes de los triunviratos, congresistas de Tucumán, más de 26 presidentes de la nación de factos y democráticos que integran hoy, que descansan en el cementerio de la Recoleta. Ahí vamos a ver una imagen de la iglesia del Pilar, ¿sí? En este lugar estaban los hermanos Recoletos, en el huerto, o sea, en el patio de atrás, es donde se establece el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires. Todavía no era ciudad de Buenos Aires, sino era provincia de Buenos Aires, y en 1822, como decíamos, se construye este lugar. Lo construye Próspero Catelín, un arquitecto francés que contrata a Rivadavia. Trata de darle un diseño muy parecido al cementerio de París, el Le Père Lachaise, ¿sí? De París. Si ahora vamos a ver una imagen, van a ver que es muy parecido. Acá se ve una imagen antigua del lugar, con la iglesia y el parque al costado de lo que es. Este es el cementerio de París, que tiene casi una avenida central igual al cementerio de la Recoleta, donde también hay figuras importantes, ¿no? De la historia francesa y de la historia europea. Por ejemplo, ahí están los comuneros de París, bueno, de 1871, ahí está una historia en este cementerio también que es destacado a nivel mundial. Esta es una vista aérea del cementerio, y la primera frase que vimos adelante de todo, tuvo varias reformas el cementerio. Se construye en 1822, se amplía, se reforma en 1881 bajo la intendencia de Alvear, de Torcuato de Alvear, ¿sí? El primer intendente de la ciudad de Buenos Aires. Se hacen esas 4 columnas de entrada, ¿sí? Y esa frase, se le agrega esa frase que dice descansen en paz, ¿no? En latín. Del otro lado de la entrada hay otra frase que dice esperamos al Señor, que es esta, que está acá, esperamos domingo. Cuando uno ingresa al cementerio de la Recoleta, este es el mapita que vamos a seguir, ¿sí? Fíjense, yo lo voy a acercar un poquito, que ahí dice 1, el 1 es la entrada, ¿verdad? Por la calle Junín se ingresa al cementerio. No sé si la ven la imagen, si todos la pueden ver, la pueden visualizar. A la izquierda que dice, a la izquierda dice 4, va a ser la primer bóveda que encontramos, ¿sí? De la familia Alvear, ¿sí? En esta bóveda descansa Carlos María de Alvear, el que nombramos recién, Torcuato de Alvear, el intendente de la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX, encargado de hacer la Avenida de Mayo, fue Torcuato de Alvear, por ejemplo. Y está Marcelo Torcuato de Alvear, ¿no? Presidente de la Nación, que venía de esta familia patricia. Los Alvear, una de las principales familias de Buenos Aires, ¿no? Carlos María es el que viene con San Martín desde España y llegan a Buenos Aires, ¿no? Es el que se encarga de presentarle a la familia Escalada. Ahora cuando veamos la tumba de Remedios, ahí vamos a charlar un poquito. Pero esta primera tumba de Alvear, donde ustedes saben que Alvear, siendo embajador en París, es elegido por Irigoyen como el candidato. En realidad lo elige la Convención Nacional del Radicalismo como candidato a presidente de la Nación. Era un oligarca Alvear, ¿no? Que se paseaba por París tratando de conquistar el corazón de Regina Pacini, que era la cantante lírica, ¿sí? Que durante todos los lunes, luego del fallecimiento de Alvear en el año 42, visitó la Recoleta y le hablaba al mausoleo, y el cuidador era invitado a comer todos los lunes por Regina, ¿no? Esto cuentan los guías cuando uno va a visitar. Ahí vemos una placa de Alvear. La segunda bóveda que se encuentra al lado de la de Alvear es la de Facundo Quiroga. Alvear, representante de los sectores más
oligárquicos, ¿no? Del radicalismo, el sector azul, como se le decía, o el antipersonalismo, que va a ser el líder del radicalismo luego de la muerte de Irigoyen. Contaba Jauretche que ellos entraban ya como integrantes de Forja y le dejaban una flor siempre a Facundo, ¿no? Los radicales galeritas, como se le decían, se espantaban con ese gesto de dejarle una flor al Tigre de los Llanos, a Facundo Quiroga. Y Facundo Quiroga también tiene una historia, porque está enterrado parado ahí, está su ataúd parado. En el año 2005 un grupo de arqueólogos trató de estudiar a ver si estaba el ataúd dentro de esa bóveda que está ahí que ustedes ven. La mujer que está por encima fue construida por un arquitecto italiano que se llama Tartardini. ¿Sí? Este arquitecto italiano le pide a la familia que haga la imagen de María de los Dolores Fernández, que era la mujer de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, justo ayer se cumplió un aniversario del asesinato de Quiroga en Barrancayaco, si ustedes saben, la provincia de Córdoba. Quiroga era representante del federalismo del noroeste del país, una figura muy importante para la época, y en 1836 es traído su cuerpo a Buenos Aires, había sido enterrado en el norte de Córdoba, en una capilla, es traído a Buenos Aires y se hace un velorio masivo, como representante Juan Manuel de Rosas había asumido la segunda gobernación, y se hace este homenaje a Juan Facundo Quiroga. Lo cierto es que después de Caseros se había perdido el lugar donde estaba enterrado Quiroga. Y la familia lo encuentra, una de las hijas lo encuentra, y dicen que de una manera para ocultarlo, para que no sufra ningún tipo de atentado. Fíjense, después de Caseros se atentó contra muchas figuras de lo que representaban el federalismo en ese momento, y dicen que por eso es que Quiroga está escondido ahí. Lo cierto es que también en su testamento él dice que lo entierren parado, ¿no? Que él tenía que ser enterrado parado porque de esa manera iba a recibir al Señor. De esa manera se recibía al Señor, no acostado, sino parado. Bueno, lo cierto es que estos investigadores rompieron ahí el costado de la pared y han encontrado una tumba parada ahí. Hay que determinar si son los restos de Facundo Quiroga. Pero es la segunda que nosotros encontramos cuando entramos al cementerio, en esa avenida central. Enfrente de Quiroga está la tumba de Miguel Estanislao Soler, que fue también un militar, un político de Buenos Aires de la época de la Guerra de la Independencia. Soler estuvo en el ejército de los Andes, fue gobernador en 1820 de la provincia de Buenos Aires, tuvo una participación destacada en Chacabuco, en la batalla de Chacabuco. Va a ser también, fue gobernador de la Banda Oriental, es una figura importante. Fíjense los diseños, esto es importante, porque al viejo estilo romano, siempre cuando se hacía alguna conmemoración, alguna construcción conmemorativa, se busca de construir o una torre, un obelisco o una columna, ¿no? Y muchos de los escultores que van a tener una participación destacada en la Recoleta son de origen italiano, ¿no? Son invitados a la Argentina para... Hay que decir que el cementerio recién adopta un carácter oligárquico, un carácter de una élite representante de la burguesía terrateniente de la Argentina, recién después de la fiebre amarilla. Fíjense, hasta ese momento era un cementerio común y corriente, ¿no? De hecho, se tiene que construir el cementerio de Chacarita después de la fiebre amarilla en 1871. A partir de fin de siglos y también con el ingreso de la Argentina al modelo agroexportador y a la División Internacional del Trabajo, la élite porteña empieza a construir estas bóvedas para mostrar también su pertenencia como una clase noble, ¿no? Al no existir la nobleza en la Argentina, el castillo inglés en su estancia, la bóveda al estilo italiano en la Recoleta y un palacio francés en el centro de Buenos Aires. Esa era la pertenencia de esta clase social que hoy todavía sigue teniendo el poder económico que adquirió a partir de fines del siglo XIX. Acá vemos entonces la imagen de Soler, como decíamos, fallece en 1849, la que está al lado es la de Federico de Bransen, es un militar de origen francés que muere en la batalla de Ituzaingó, por eso está la avenida Bransen en Ituzaingó, el 20 de febrero de 1827, estábamos en guerra con el Brasil, se había desatado en 1825, y Carlos María de Alvear, jefe de las tropas del sitio de Montevideo, en realidad junto a Artigas, también porque Artigas fue en realidad el que garantiza el sitio de Montevideo, pero se lleva la gloria a Alvear. Federico de Bransen muere en esa batalla
estaba escondido en un zanjón y Carlos María de Alvear le dice que salga a la lucha y lo asesinan ahí en el medio de la batalla. Justo está enfrente de la familia Alvear, ¿no? Y se va a dar estos contrastes que va a suceder en la Recoleta. Vamos a encontrar figuras totalmente encontradas. Dorrego y Lavalle, ahora vamos a ver un poquito eso. Siguiendo por ese mismo lateral, vamos a encontrar la tumba de la Dama de Blanco, como se le dice, que fue esta niña, Luz María García Belloso, la hija de Enrique García Belloso, uno de los dramaturgos más importantes que dio el Río de la Plata, ¿sí? El primer presidente de la Casa del Teatro, fue el que introdujo a varios actores, actrices a la vida teatral de Buenos Aires de esa época, y esta niña con 15 años de edad se muere de leucemia, ¿sí? Se construye esta bóveda, este monumento en homenaje a la hija, y cuentan que en ese balconcito de adentro de la bóveda dormía la madre durante muchos años, acompañando la tragedia de esta niña de 15 años. Acá vemos el monumento, que lo hace Pietro di Calvi, que era un escultor italiano, y Víctor Godín es el que hace la bóveda, un escultor argentino, ¿no? Acá decíamos, ahí también está descansando los restos de Enrique García Belloso y de Blanca Podestá, una actriz argentina de la década del 20 y del 30. Las paredes de esa bóveda están llenas de poesía, de poetas de Buenos Aires de esa época, de la década de principios del siglo. Ella falleció en 1924, 1925, en la década del 20, que le escriben unas palabras a Luz María. Y se cuenta la historia de la Dama de Blanco porque dicen que algunos vecinos la han encontrado afuera del cementerio, ¿no? Hay toda una historia con Luz María y con Rufina Cambaceres, que después lo vamos a ver. Bueno, el primer entierro masivo que tuvo la Recoleta se realizó en diciembre de 1829, que fue llevar los restos de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego había sido fusilado en diciembre del 28 por Lavalle, por Juan Galo de Lavalle. Se había dejado llenar la cabeza por el grupo minoritario de los unitarios, Salvador María del Carril, Agüero, los hermanos Varela, ¿sí? Están las cartas, donde incluso le dicen a Lavalle que la rompa, sacar cartas como estas se rompen, ¿sí? Instigando a que fusile al gobernador de ese momento, una figura muy popular en la época, Manuel Dorrego, sale a Navarro para darle batalla a Lavalle, y es ahí donde algunos de sus jefes, Mariano Hacha y otros, se le dan vuelta a Dorrego y es entregado a las fuerzas de Lavalle. El 13 de diciembre de 1828 es fusilado Dorrego, y al año siguiente, ya Rosas siendo gobernador de Buenos Aires, trae los restos a la Recoleta, ¿sí? Y incluso las crónicas dice que con sus manos ingresó los restos Rosas de Manuel Dorrego a esta bóveda, a este lugar que está ahí en la avenida central de la Recoleta. Fíjense que tiene pocas placas la tumba de Dorrego. Ahora, cuando se hizo el Instituto Dorrego en el año 2011, 2012, se le han agregado algunas placas más porque se han hecho homenaje, han salido libros como el de Hernán Brienza, el de Gabriel Di Miglio, que han investigado y han reivindicado otra vez la figura de Dorrego, pero Dorrego fue muy importante porque fue el padre del federalismo bonaerense y fue la primer figura popular de Buenos Aires, seguido por los orilleros, seguido por la gente popular de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que Dorrego es fusilado, están las cartas que le escribe a la mujer, a Ángela y a su hija, y en resumen le dice, como después va a decir Valle en el 56 antes de fusilamiento, ojalá que el derramamiento de mi sangre sirva para unir a los argentinos. Ahí comienza la guerra civil más ferozmente entre los federales y los unitarios. Estaba en Navarro, este es el monumento que hay en Navarro, la estancia donde es fusilado Dorrego. Frente a la tumba de Dorrego, en esa avenida central, hay un panteón de los ciudadanos meritorios, así se le llama. En ese panteón está la tumba de Saavedra, de Cornelio Saavedra, el de Anfunes, y varias figuras destacadas en ese momento del siglo XIX de la historia argentina, ¿no? Acá vemos una imagen panorámica. Fíjense que acá hay un Cristo Redentor, después lo vamos a ver, que está en el centro justo de esa avenida central, que es donde salen las diagonales al cementerio de la Recoleta, ¿no? Después se fue ampliando en
restauraciones que se fueron haciendo, tanto en 1881, en el 2003 hubo otra restauración del lugar, otra ampliación de la Recoleta. Frente a ese Cristo Redentor vamos a encontrar atrás de este panteón de los ciudadanos meritorios, como decíamos, la tumba de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Que no está escrita como Mariquita Sánchez de Thompson, sino como Mariquita de Mendeville, que fue el segundo marido que tuvo de origen francés, que tuvo Mariquita, ¿no? Ahí al lado está el mausoleo al almirante Bron, padre de nuestra Armada Nacional, ¿sí? De origen irlandés. Hay una urna muy chiquita que es la hija del almirante Bron, que fallece muy joven, Elisa Bron. Ahí frente está el marino Dumont, que era el marido que muere en una batalla, también en un enfrentamiento de la Marina Argentina, que era el esposo de Elisa Bron. Y justo ahí vemos al lado unas piedras, una tumba media rara, la de Tomás Guido, ¿no? Que él pide, fue el compañero de San Martín, hoy está ahí en la Catedral de Buenos Aires junto a San Martín. Él pide que traigan, que se construya su bóveda con las piedras de la cordillera de los Andes. Se la construye Carlos Guido Hispano, que era el hijo de Tomás Guido. Una de las tumbas más antiguas del lugar es la de Remedios de Escalada de San Martín. 1823 fallece. Todos sabemos que Remedios, muy jovencita, lo conoce a San Martín, teniendo 14 años. Remedios formaba parte de una familia patricia de Buenos Aires, los Escalada, ¿sí? Cuando llega a San Martín, al Río de la Plata es presentado a Remedios. Remedios tenía 14 años, San Martín tenía 34, ¿sí? Y se relaciona, en San Martín la lleva cuando es nombrado gobernador de Cuyo, ¿no? Para que después se hace cargo del Ejército del Norte, que lo transforma en el Ejército de los Andes. Ustedes saben que se enferma Remedios, San Martín ya estaba del otro lado de la cordillera, no la puede ver, viene a Buenos Aires a ver si la familia trata de amortiguar un poco la enfermedad que tenía Remedios, y luego en 1823 fallece, y San Martín, cuando puede volver a Buenos Aires, la va a visitar a este lugar que está en la Recoleta, que dice: aquí descansa Remedios de Escalada de San Martín, esposa y amiga del general San Martín, ¿no? 1823, una de las bóvedas más antiguas que tiene el lugar. Fíjense, el cementerio abrió en 1822, 1823, acá se ve un poquito más alejada, se construye esta bóveda a Remedios de Escalada. Enfrente está la bandera de los Andes, ahí es una réplica de la bandera, y estaban las urnas de los padres de San Martín, ahora están en Yapeyú. Los han llevado a Yapeyú porque han pedido que descansen en ese lugar, ¿no? Juan de San Martín y Gregoria Matorra. Una de las más antiguas del cementerio de la Recoleta. Siguiendo esa diagonal, si uno agarra, va a encontrar el cenotafio que hay Alberdi, ¿sí? Muchos hablan que el cementerio, con acierto, que el cementerio representa la élite de Buenos Aires, pero en su momento representó también muchas figuras del federalismo de Buenos Aires, ¿sí? Piensen que, como dijimos recién, se transforma hacia fines del siglo XIX en un cementerio de élite, ¿no? Hasta ese momento se enterraba cualquier persona que falleciera por esos años en la Recoleta, que viviera cerca del cementerio del norte, como se le llamaba. En ese cenotafio de Alberdi, que se construye, no está Alberdi ahí, Alberdi está en la casa de la gobernación de Tucumán, ¿sí? Porque era tucumano. Ahí lo vemos con un libro, yo creo que es la Constitución. Alberdi es el que escribe las bases de la Constitución Nacional, que se aprueba en 1853, ¿no? Alberdi es una figura muy destacada, ¿por qué? Porque habiendo sido parte de la generación del 37, incluso hasta haber propuesto cambiar el idioma de los argentinos, al decir que teníamos que hablar en francés para ser civilizados, en sus años póstumos cambia su postura. Empieza a ser muy crítico de la figura de Mitre, es el primero que denuncia la guerra contra el Paraguay, la llama guerra de la triple infamia, es el que visita a San Martín en Europa y a Rosas en Inglaterra, ya exiliado, es el que reivindica Artigas. Fíjense, Alberdi ya no es el Alberdi liberal que todos conocemos, sino que es una figura que va a ser rescatada después por los historiadores revisionistas, ¿no? Acá vemos también que tiene una bóveda monumento en París, ahí lo vemos a De Lázari, este muchacho que nombrábamos recién, que es el que hace
con una mirada totalmente liberal, ¿no?, de la historia, pero que es el historiador oficial del cementerio de la Recoleta. Y acá está lo que se construye en la casa de Tucumán, donde hoy descansan los restos de Alberdi. Incluso Alberdi creo que fallece en París y es después traído sus restos acá. Si uno sigue detrás de ese cenotafio va a encontrar el mausoleo de la familia Ortiz de Rosas, ¿sí? Este es una de las bóvedas más importantes del lugar. ¿Por qué? Porque ahí descansa la madre de Rosas, Agustina López Osornio, ¿sí?, que es la que construye este mausoleo, esta bóveda, y en el año 89 son repatriados los restos de Rosas. Todos recordamos ese momento, y es llevado ahí con su mujer, que había fallecido mucho antes, en 1838, que era Encarnación Escurra, una figura muy importante para Buenos Aires. Ahí vemos la imagen de Encarnación junto a Juan Manuel de Rosas. Hoy descansan ahí, Rosas está con la bandera argentina, que en realidad no era la bandera de la Confederación, porque la bandera de la Confederación era roja y azul, pero es la bandera que hoy tiene la tumba de Rosas. Frente a Rosas está Encarnación Escurra, que la llevan en el año 89, y hoy descansan los restos de Juan Manuel de Rosas ahí. Piensen que no querían recibir a Rosas en todo el siglo XIX, después de la batalla de Caseros, nadie quería traer los restos de Rosas, ¿no? Y para traerlo a San Martín también costó bastante. Recién San Martín volvió a Buenos Aires en 1880. Y de hecho San Martín está en la catedral, pero está fuera de la catedral. No está dentro de la catedral de Buenos Aires, ¿sí? Por haber... Es interesante las causas por qué está afuera, pero entre una de esas causas porque dicen que era masón y que era bastante anticatólico San Martín también, en su mirada. Era un hijo de la Revolución Francesa, ¿no? Otra de las bóvedas, cuando uno llega al final, vamos a volver al mapita porque me parece que ya nos perdimos, y después volvemos. Esa era la bóveda que construye Luis Perlotti, que es la de Juan Galo de la Valle, ¿no?, que recién hablábamos de Dorrego, la espada sin cabeza, como se le dice a la Valle. Acá vemos el mapita. Fíjense que nosotros vamos caminando por esa avenida central, se me fue un poco la imagen, ahí donde vemos el 19, ¿lo ven? Ese 19 era el mausoleo de la familia Ortiz de Rosas. Si seguimos hasta el final, hasta la calle Ascuénaga, que es la parte, el paredón final que tiene el cementerio, y ahí dice 59, a ver si lo alejamos un poquito más, ahí la calle Ascuénaga, 59, ahí dentro de ese pasillo está la bóveda de Lavalle, Juan Galo de Lavalle, jefe del Partido Unitario militarmente, ¿no?, junto con el Manco Paz. Lavalle, todos saben que se dice en la historia oficial que fue asesinado por una partida de gauchos de Oribe, ¿no? Él estaba en Jujuy. Lo cierto es que no se sabe si se suicidó realmente Lavalle, porque nunca pudo sostener esta situación de haber fusilado a Dorrego, ¿no? En realidad, él se da cuenta que había metido la pata, que había sido llevado por este grupo de rivadavianos, como dijimos recién, a fusilar a Dorrego, y el cuerpo de él va a tener todo un periplo, va a ser llevado al Alto Perú, después lo llevan a Chile, después lo ingresan a Buenos Aires en medio de la guerra civil. Hay como un armisticio, como un freno de hostilidades para que ingrese el cuerpo de Lavalle. Está custodiado por ese granadero, fíjense, esta bóveda de granito negro, que es construida por Luis Perlotti, como dijimos. Ahí vemos una imagen antigua de la bóveda de Lavalle, que no está el granadero. Al lado de Lavalle está la tumba de Lonardi. Fíjense cómo se van uniendo algunas figuras. Lonardi, que si ustedes observan bien, Eduardo Lonardi es el militar que derroca a Juan Domingo Perón, ¿no?, en septiembre del año 55. Pero fíjense que hay una imagen ahí, no sé si la llegan a ver, que es una B con la cruz. ¿La ven ahí? ¿Sí? Y si ustedes pudieron ver el documental que salió, que la dio la televisión pública hace poco, Cristo Vence, algunos aviones de la Marina tenían escrito esta B y esta cruz en los fuselajes de los aviones, como muestra de esa cruzada religiosa en contra de Perón que realizan el 16 de junio, que bombardean la Plaza de Mayo, ¿no? Eduardo Lonardi
acuñó esta frase ni vencedores ni vencidos, que era la frase de Urquiza, luego de Caseros. En realidad sí había vencedores y sí había vencidos, y hasta incluso el propio Lonardi es desplazado por no querer llevar adelante una política totalmente antiperonista, ¿no? Porque recordemos que Lonardi va a durar 2 meses, de septiembre al 13 de noviembre del 55, y asume Pedro Eugenio Aramburu, que ahora vamos a ver, porque está la tumba también ahí en la Recoleta. También una historia particular, la tumba de Aramburu, ¿no? Hay un libro de la hija de Lonardi, de Marta, donde ella cuenta cómo Lonardi consideraba que el problema era Perón y no el peronismo, y bueno, lo terminaron desplazando a él enseguida al tener esta mirada de pacificación de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es el responsable del golpe del 55. En ese mismo pasillo está la figura de una de las más destacadas, volviendo hacia atrás, hacia el siglo XIX, de este grupo de rivadavianos que habíamos nombrado, que es la figura de Salvador María del Carril. Mario Palanti es su... Quedan 10 segundos, Mati. Mati, quedan 10 segundos, disculpame. Bueno, volvemos con el mismo link. Gracias, Olga. No, no hay por qué.